Aquí entonaré una canción en este instante, atiéndanme. Entonaré una canción en este instante. Recuerdo lo que decían antaño, recuerdo antes cuando fiesteaba. Aquí entonaré una canción en este instante, atiéndanme. Entonaré una canción en este instante. Volveré a cantar una canción, he aquí la cementera. Aquí entonaré nuevamente una canción, no volverán a hacer cantar. Ya hay quienes saben de todo, yo no sé nada otra vez. Hasta aquí hago ahora nuestra música de antaño, pero dicen, ustedes me ven en este instante, me dicen, todos mis hijos ahora, atiéndanme, para que lo logre eso que hacen de mí, cierto que yo. Ahora dice, ese que nos marginó, todos somos ahora pobres, sufrimos, todos los marginados, pobre de nosotros, necesitamos, queremos hacer algo. Yo ahora soy otro, lo pueden ver en mí, no sé lo que hacen de nosotros, ayuden a los marginados, nosotros los marginados sufrimos los que vivimos aquí. Yo, ahora, en el lugar de la bandera, cierto que yo ahora, pero ahora cierto que yo, me quieren a mí. Aquí nosotros solíamos bailar, nosotros otra vez, estas son las músicas de antaño que solíamos bailar. A ti te dicen, yo juntaba antiguamente mandioca, maíz, miel y frutas. A nadie estorbábamos, todo era nuestro. Pero ¿de quién es esta música? Esta, ahora, es nuestra música de antaño. De esta forma nosotros cantábamos, bailábamos. Aquí jugábamos nuestro mangá, ese mangá Ñembozaray que mis hermanos regalaron a los invasores. Ese mangá, yo aquí me ven que nuestros antepasados pactaron con los cristianos en las misiones para jugar luego de alabar a sus dioses. Yo ahora canto otra vez como antes para recordar cómo éramos antes. Ciclo de los gemelos en 33 capítulos. La llegada de Ñanderuwuzú. Él se creó a sí mismo de una niebla vital llamada Tatatina, luego a su compañero de creación, Ñanderumbaekwa. La segunda creación fue Ñanderumbaekwa. Tupá. La tercera creación fue este dios de las nubes, de las lluvias, de los granizos, de los arroyos, de los ríos y mares, de las tormentas, de los vientos y luego
a todas las cosas primarias para la vida en este universo. Ñandezú. Ñander Wusú hizo una olla grande de barro para crear a la primera mujer, llamada también Jiapuazú. Es el trueno grande que se escucha desde el oriente. La traición de la primera mujer. Ñander, luego de convivir con Ñandezú, fue a hacer un rosado, o echar monte y cultivar maíz. Al regreso ya trajo unas espigas de maíz y pidió a su mujer que le prepare un vaipú del choclo. La mujer lo recriminó por la inmediata cosecha en el mismo día, y por el disgusto le dijo que ella estaba embarazada no solo de él, sino también de su compañero de creación, Ñanderumba Ecuá. Ñander Wusú se enojó tanto por la traición, por la culpa de esta incredulidad de la mujer, es que la tierra quedó así y que tengamos que esperar tanto para que madure una cosecha. Ñander Wusú abandona a la mujer. Por la traición, tomó Zumbaracá, sonajero de Porongo o Caiguá, y se dirige al Ubutumí. Antes de partir dijo a Ñandezú que si llegase por su propio recurso hasta su nueva morada, porque todo era selva, la perdonaría. Cuarajú guía a su madre desde el vientre. El feto iba indicando a la madre el camino correcto hacia la morada de su padre. La creación del mamangá. Cuarajú tanto que le exigía a su madre desde el vientre para que arrancara flores para regalar a su padre. Ñandezú, al agacharse para arrancar una flor de belleza incomparable, el Mburucuyá le picó una avispa. Ella se enojó tanto que a la avispa la convirtió en mamangá, y tanto se enfureció que le gritó a su hijo si para qué le mandó hacer esa cosa siendo que ni aún pisa el suelo. Por culpa del enojo de Cuarajú, los Añá mata a Ñandezú. Cuarajú, muy enfadado, se calló y dejó de guiar a la madre. Ella erró el camino y llegó a la casa de los Añá, dirigida por una ancianita llamada Canguereirubishá, quien dio hospedaje a Ñandezú. La viejita advierte a su huésped que si llegaba a los nietos que se fueron de pesca, y si la encontrase en la casa, la comerían viva. Entonces le sugirió que se escondiese debajo de una olla grande, y así lo hizo. Apenas llegaron los diablillos, discretamente la malévola mujer delató el secreto. El tropel de Añá levantó la olla y empezó a descuartizar y devorar a Ñandezú. Los Añá tratan de matar a Cuarajú. Entonces la Yarey dijo a los nietos: como yo ya soy vieja y ya no tengo buena dentadura, necesito carne tierna. Abran el vientre de la mujer y denme de comer del feto. Los Añá obedecieron, sacaron la cría y trataron de clavarla con un palo puntiagudo, pero no podían hacerlo porque era resbaladiza. Entonces la echaron al fuego y no se quemaba y se apagaba la fogata. La pusieron en mortero o anguá y la golpeaban con abatizocá, pero no se rompía. Canguereirubishá adopta a Cuarajú. Como se metieron en una misión imposible, Yarey pidió que lo dejaran en paz, que lo lleven al sol, que se seque y que ella lo adoptará como hijo. En poco tiempo, Cuarajú se convirtió en un robusto muchachito. Él no sabía la mala suerte de su madre,
y creyó que Yarí y los Añá eran su familia. Cuarajé da origen a los pájaros. Cuarajé se acerca a la vieja y le pide que le haga un huirapá con su huirajacuá, o arco con flecha, para matar pájaros, y se los hizo. El chico se puso muy contento. Hasta ese momento estaban dispersos por todos lados los huesos de la madre que traían una infinidad de mariposas. Cuarajé empezó a matar a los panambí con su flecha para darle de comer a la vieja. Y cada vez que mataba una mariposa, decía: este es Yacú, este es Tahuató, este es Tucá. Y así una lista interminable. Y así, al morir cada panambí, le daba nombre y tomaba el cuerpo de ese pájaro. Cuarajé da origen a su hermano Yacé. Una vez la ancianita le dijo a Cuarajé: está bien que me traigas pájaros, pero ahora debes irte a la selva para cazar, pero jamás debes irte al Cerro Azul. El niño se fue a otro lugar para cazar con algunos elementos, y al llegar los bajó al suelo. Eran los huesos de la madre que juntó del suelo. Los espolvoreó con harina de maíz, los golpeó, los sopló y realizó el Yeroquíñemboé, hasta que apareció otro muchacho, un poco más pequeño que Cuarajé. Lo llamó Yacé. El papagayo o el paracao revela a los hermanos la verdad de su origen. Tentados por la prohibición de ir al Cerro Azul, los dos hermanos prenden viaje al mismo con la consigna de matar a cuantos pájaros se crucen en su camino. Y empezó la persecución. Primero acertaron a Yacú. Este quiso decir algo, pero se murió. Y todas las demás aves moribundas quisieron decir algo, pero no lo pudieron. Ñanderbuzú entonces les envió a Paracao o papagayo. Los dos se pusieron por este pájaro, pero ninguno lo acertó. Entonces Paracao les habló: dejen de matar pájaros para alimentar a quien mató a vuestra madre. Ella no es vuestra abuela y no les quiere. Cuarajé, arrepentido, revive a todos los pájaros muertos. Para ello, Cuarajé hizo una canasta de huembepí y en ella introdujo a todas las aves muertas. Para revivirlas, saca una a una, les chupa la garganta y así iban reviviendo. Yacú fue la primera. Es por eso que este animal tiene la garganta pelada, porque fue allí donde Cuarajé lo succionó para devolverle la vida. Origen del eclipse solar. Los hermanos emprendieron la búsqueda de los huesos de la madre. Llegaron al lugar y aún permanecieron algunos en el lugar. Cuando Cuarajé tocó uno de los huesos, parecía que alguien le susurraba que esas manchas de sangre que llevaba en el cuerpo es la sangre derramada por la madre cuando los Añá la descuartizaron. Por eso, cuando se completa el ciclo del tiempo en que fue asesinada Ñandezú, Cuarajé vuelve a cubrirse de sangre y se oscurece por completo y no se lo ve más en el cielo. Por un rato cae la noche. Cuarajé intenta revivir a la madre y da origen a la perdiz. Cuarajé retoma la tarea por revivir a la madre. Apilonó el resto de los huesos y empezó con su Yeroquíñemboé. Los huesos empezaron a moverse como queriendo reorganizarse, pero muy impaciente se acerca Yacé y al instante del montón salió como humo la figura de una perdiz o un ambú y los huesos se desvanecieron de nuevo. Cuarajé, muy enojado, lo echó de ahí para que se alejara. De nuevo Cuarajé intenta.
justo cuando los huesos se incorporaron de nuevo, Yacé no pudo con su impaciencia. Gritó y corrió hacia la ceremonia. ¡Mamá! ¡Sí! Eso bastó para que de nuevo el osario se desplomara por completo. Pero esta vez salió corriendo del montículo una Inambuguazú, gritando hasta oír: ¡No pude ser el cuerpo! ¡No pude ser el cuerpo! Por culpa de Yacé, la muerte queda en la tierra. Cuarajé propone al hermano intentar de nuevo la operación, con la diferencia de que esta vez él se alejara del lugar, pero que Yacé nada diga ni se mueva. Cuarajé realiza la ceremonia, y justo cuando los huesos tomaban vida, sin darse cuenta, de nuevo gritó: ¡Sí! Fue el final. Los huesos se murieron para siempre. Es por eso que, por causa de Yacé, todos nosotros, una vez muertos, ya no podemos levantarnos de nuevo para una segunda vida. Y para nosotros, la muerte se instaló en la tierra. Los huesos de Ñandezú da origen al Acutí. Cuarajé no quiso resignarse ante la osamenta de la madre. Pide socorro a la única flor que lo apasiona, el burcuyá. Pero los huesos ya no respondieron. De repente desaparecen y sale del lugar el Acutipac. Cuarajé crea frutos para el hermano menor. Cuarajé, consciente de la responsabilidad por el hermano, debe buscar formas para alimentarlo. Creó el Ibapobó, pero no le gustó a Yacé. Creó el Guaviraguazú, tampoco. El Guavillú, menos. Y otras. Nada es del agrado del menor. Por fin creó el Guavirapoñí. Esto sí era de su agrado. Los hermanos comienzan a vengarse de los Añá. Los hermanos llegan a la morada de los Añá sin comentar ninguna experiencia vivida. Se dirige a un monte más cercano y arman una trampa para animales grandes. Como cebo emplean un abatigüe o mármol de maíz. Llevan a un Añá para mostrarle que es una trampa. Este incrédulo se ríe. Pero esa tontería, ¿qué va a matar?, dijo el Añá. ¿Y por qué no lo pruebas?, le responde Cuarajé. El malo apenas entró a la trampa, se le cayó encima el abatigüe, lo aplastó y lo mató. Luego los hermanos se encargaron de arrastrar el cuerpo para arrojar a un precipicio. Así de a uno mataban a los Añá, pero eran muchos. Los hermanos concluyen su venganza y crean los jaguares. Los hermanos llegan hasta el Paraguasuratutá, gran mar originario. Allí Cuarajé creó el Uirapepé, lo fructificó para llevar a la Yerí de los Añá. De tanto que la anciana se encantó por la nueva fruta, es conducida hasta el Paraguasuratutá, con todos los malitos para comer más Uirapepeá. Llegaron al lugar y Cuarajé le dijo que él y su hermano tendrían que construir primeramente un puente para que pudiesen pasar al otro lado, en donde abunda el deseado manjar. Cuarajé se pone de acuerdo discretamente que una vez extendido el puente sobre la extensa agua y que hayan subido todos en él, yo te guiñaré un ojo para que los dos tumbemos el puente y se caigan al agua, para que todos se ahoguen y se los coman los animales que para ese fin los cree, como el boyaguá, yacaré y piraña, dijo Cuarajé. Cuando el último Añá colocó un pie al puente y el otro aún al barranco, Yacé, que nunca hace bien las cosas, nuevamente se apresuró y no esperó que el hermano le guiñe un ojo. Tumbó el puente. Uno se salvó y los demás al agua, ahogados y devorados, incluyendo a la propia Yaredí. Cuarajé se enfureció de nuevo. El Añá que se salvó
y era una hembra, y para más, estaba embarazada. Se le acerca a Cuarají y le dijo: yo te perdono la vida, pero debes alejarte de nosotros y nunca más vivas cerca de ningún hombre. Añá obedeció y fue a vivir lejos. Nació un varoncito y que después de ser grande convivió con la propia madre como si estuviesen casados. Por castigo, todos sus hijos ya no eran hombres, sino yaguareté o jaguares. Por eso estos animales siempre viven cerca de los ríos. El cururú roba fuego por orden de Cuarají. Cuarají y Yací iban caminando. De repente alcanzan un lugar en donde Irbú estaba sentado alrededor de una fogata. Cuarají se interesó por el fuego y crea al cururú y le ordena para que se acerque y robe una brasita. Discretamente Cururú se acerca al fuego y espera que el fuerte viento le acerque la boca por lo menos a una chispita de fuego. Y lo consiguió. En los largos saltos Cururú se acerca a los hermanos y Cuarají le ordena que vomitara las chispitas sobre una astilla preparada. Y allí se prendió el fuego. Es por eso que ahora tenemos fuego, gracias a Cururú. Cuarají crea más frutas para alimentar a su hermano. Luego de tumbar el puente, los hermanos se quedaron separados por el gran mar, pero igual, a pesar de la distancia, iban hablando y Cuarají iba creando más frutas hacia el margen por donde caminaba su hermano Yací. Luego el hermano mayor ordena a Yací para que haga fuego para comer todas las cosas que iba creando. Origen del poder de Yací sobre las cosechas. Yací obedece y ordena luego que se sentara cerca de la fogata clavando su arco muy cerca, y que al comer cada aguaí tire al fuego sus semillas. Así lo hizo. Pero cuando lanzó la primera semilla al fuego, explota, y Yací con el arco y todas las plantas creadas salieron volando al aire, al otro lado del gran mar para reunirse con Cuarají. Es por eso que se planta de acuerdo a cómo está Yací, porque él es el gran encargado por las cosechas. Ese fue el poder que le dejó su hermano. Origen de la caña de azúcar y de la víbora. Siguieron caminando los hermanos y Cuarají crea el tacuané o caña dulce. A Yací se le ocurre imitar al hermano y en vez de caña dulce le salió una tremenda víbora. Esto pasa porque Yací no es tan sabio como Cuarají. Rivalidad con Añá, origen del cuatí y del venado. Cuarají seguía creando todas las cosas que iba a perdurar sobre la tierra, pero Añá lo seguía. Creaba un animal y el malo ya creaba una trampa para cazarlo. Un día Añá alcanzó a Cuarají y éste, para evitar inconvenientes, trepó a una planta de garí o cedro grande. Añá le ordena que se baje. El creador se niega. Entonces el malévolo empezó a tirarlo con frutos del garí para derribarlo del árbol. Cuarají, para no caerse, implora de alguien: Caraí, carajá, timbucú. Por eso es que hasta hoy, para que uno no se caiga de un árbol, hay que gritar dicha frase. Pero cada vez que Añá le tiraba a Cuarají, los frutos del garí regresaban al suelo convertidos en cuatí. Es por eso que los cuatí se tiran del árbol de cabeza sin importarle la altura. Pero como ya no había frutos del garí, empezó a tirar a Cuarají con los cuatí, y estos al caer al suelo se morían. Como ya no sobraban cuatí, Añá gritó a Cuarají: ¡Bájate! ¡No tengas miedo! ¡Nada te haré! Apenas tocó tierra a Cuarají, Añá empezó a garrotearlo en la cabeza, hasta que lo mató. Añá lo cargó con todos los cuatí muertos en una bolsa cargada a la espalda y sujetada a la frente.
llamada Ajo. Como su carga era muy pesada, el malón descansó bajo un frondoso árbol y luego siguió camino. Apenas llegó a la casa y llamó a la hija más querida para mostrar su mayor trofeo, el cuerpo de Cuarajú. Pero solo había los endurecidos Cuatí muertos. Cuarajú se había escapado cuando descansó Añá. Este, muy furioso, regresa al lugar del descanso con un gran palo en la mano. Pero Cuarajú arma otra estrategia. Clavó al suelo una madera seca y cuando llegó Añá, este creyó que era el cuerpo de Cuarajú y empezó a garrotearlo con el palo. A medida que iba propinando palo a la madera seca, este se iba convirtiendo en guazú, venado, y como seguía golpeando, el animal se murió. Añá, luego de cumplir con su misión, volvió y de inmediato Cuarajú revivió a Guazú soplándolo en el centro de la cabeza. Es por eso que los venados no engordan, porque están hechos de madera seca y podrida. Añá seguía buscando a Cuarajú y empezó a preguntar a los pájaros. Todos apenas con la cabeza dieron la negativa, pero Surcuá, lechuza grande, lo delató y Añá trepó el árbol en donde se escondía el gran creador. Entonces Cuarajú creó el carabozá, un obscuro enjambre de ponzoñosas y molestosas avispas negras que de inmediato atacó a Añá para matarlo en el acto. Así quedó un Añá menos. Yazú es devorado por un Añá y dio origen a las fases de la luna. Como ya adelantáramos, apenas Cuarajú crea un animal y Añá ya intenta cómo cazarlo o destruirlo. Añá, con una liña argollada en mano, tratando de enlazar un pescado, desde lejos lo divisa a los hermanos. Cuarajú le dice a Yazú: vamos a hacerle una broma a Añá. Y se largaron al agua hasta llegar al lugar, y empezaron a estirar la soga. Añá creyó que ya había atrapado alguna pesca. Lo estira y nada había. Se enfurecía y una y otra vez intentaba, pero seguía la broma. Entonces Cuarajú le dice al hermano que era su turno para tentar al malito, pero le advierte: no te enlaces por el cuello la soga. ¿Escuchaste, Yazú? La primera vez no lo hizo, ni la segunda vez, pero en el tercero, el siempre sonso Yazú se enlazó por el cuello y en el acto Añá estiró la liñada y cuando la presa salía a la superficie se convirtió en Ñurundiá, bagre. Lo mató y muy contento corrió a casa. Lo cocinó y para acompañarlo lo hizo un baipú o polenta de abatingui. En eso, furibundamente le llega a Cuarajú para interrogarlo. «Mataste un pescado, ¿verdad?» «Sí, un pescado muy grande», le contesta Añá. Cuarajú le implora: «Solo te pido que me des los huesitos, como yo no como pescado», y se los dio con un poquito de abatingui. Cuarajú corrió hasta la selva y empezó a apilonar los huesitos y los empolvoreó con la poca harina de maíz. Rezó, cantó y bailó, y así reencarnó y revivió a su hermano Yazú. Es por eso que cada vez que llega la época que Añá comió a Yazú, Yazú se desaparece del cielo y comienza a crecer de nuevo. Así nacieron las fases de la luna. Rivalidad con Sariá, origen del Isipó, veneno para pescar. Siguieron caminando los hermanos y Cuarajú. Nuevamente quiso hacer una broma a un Añá llamado Sariá. Les dijo: ¿sabías, Sariá, que yo tengo muchas hermosas hermanas? Al día siguiente Añá llega a la casa de Cuarajú pidiendo la mano de una de las hermanas. Cuarajú aceptó con la condición de traerle mucho pescado. ¿Y cómo conseguiré mucho pescado para traértelo?, pregunta Sariá. Pues llevarás a esta chica hasta el arroyo, le lavarás sus pies en el agua, y ahí los peces se emborracharán, y luego
Ya es cuestión de juntar cuantos pescados quieras y tráemelos luego. Le contesta Cuarajú, y Añá le llevó a la chica. Pero antes de llegar al arroyo, la persiguió para violarla. La pobre niña corre y corre hasta refugiarse al bosque más próximo. Trepó en el primer árbol. Subió hasta la copa perseguido por el malévolo. La golpeó tanto que la mató y le hizo tiras allá arriba. Y de a poco, estas tiras se convertían en Zipotimbó. Es por eso que hasta ahora, para emborrachar al pescado y facilitar su captura, se machaca el Zipotimbó, extraer su savia y derramar en las playas donde se divisan muchos pescados. La venganza de Cuarajú. Origen los mosquitos. Cuarajú se enteró de la mala suerte de la hermana y para vengarse prepara un impresionante acanga adorno para la cabeza. Se lo regaló a Añá, se lo puso y anduvo muy orgulloso Añá por ahí, exhibiendo su regalo, pero de repente percibe algo caliente y olor a quemado. Era la cabeza que se incendiaba. Añá corre hasta un bosque, no se apaga, corre hasta un arroyo, tampoco se extingue, y de a poco se quemaba. Primero la cabeza, de la ceniza iban brotando marihuiña que de tanto salían, oscurecían el cielo. También se quemó el cuerpo. Se parte por el medio. Salieron volando un tropel de Inambumirí perdística, gritando: ¡Teculploro! ¡Teculploro! Yazú da origen al adulterio. Cuarajú siempre aconsejaba al hermano que nunca se metiese con una mujer ajena. Un día Yazú pide permiso al hermano para irse al arroyo, solo para refrescarse un poco. Se fue, llegó hasta la casa de una mujer casada y la acosa. Ella se niega porque reconoce a Yazú. Entonces éste le propinó varios golpes y rendida la pobre mujer, Yazú abusó de ella. Cuarajú lo siguió y los encontró en la cama ajena. Cuarajú se enojó tanto y recrimina al hermano: por tu culpa, Yazú, el adulterio se enraizará entre las gentes de por vida. Esto pasa porque Yazú no es tan limpio, porque fue hecho con los huesos de la madre de Cuarajú, hecho de algo que ya estaba podrido. Es por eso que Yazú no es tan limpio y puro como su hermano. Yazú origina la menstruación femenina. Es por eso que Yazú no es tan limpio y puro como su hermano. Por eso, cuando Yazú está grande, luna llena, se baja a acostarse con las muchachas que comienzan a ser mujer. Estas no se dan cuenta y al día siguiente comienzan a sangrar. Y luego comienzan a venir de nuevo para dar origen al cuarto creciente. Así Cuarajú crea el Yazitatá Guazú, o Venus, para ayudar al hermano a bañarse cada vez que se acuesta con una doncella. Por eso es que cuando hay Yaziraú, o empiece a crecer la luna, quiere llover. Eso pasa porque Yazú se está bañando, ayudado por Yazitatá Guazú. Los hermanos suben al cielo. Después de tanto andar, por fin los hermanos decidieron subir hasta donde los espera su padre Ñanderunzú. Primero Yazú tiró una flecha atada a una larguísima cuerda que se clavó en el cielo. Luego hizo lo mismo Cuarajú, y una tras otra, que el cielo y la tierra se quedaron unidos. Y cuando iba a trepar para subirse, empezaron a discutir los hermanos. «Primero yo, no, primero yo», decía. Agregó Cuarajú: «No podrás levantarte temprano para despertar a las gentes de la tierra, ni sabrás pararte al mediodía para que ellos puedan descansar y comer. Yo, en cambio,
podré cumplir con todas las cosas. Pero Yazid no se cansó de insistir para que se suba primero. Cuarají volvió a decirle: no te irás, ya que una vez has muerto y te tuve que revivir. Las gentes se asustarán cuando desaparezcas en el cielo. Es mejor que tú te quedes de noche, porque tu luz es más pequeña. Entonces Cuarají trepó primero y se instaló en el cielo, y comenzó a girar en el cielo. Yazid tímidamente, a veces se hace ver de noche, porque Yazid no es tan limpio y puro como su hermano Cuarají. A nuestro protopadre Hashem. Otra vez tú llamas a esos dolientes todos para que mejoren. Dame fuerza para mejorar, para prolongar la salud, pues doliente está mi gente. Yo no te dejaré, protopadre, ahora. Otra vez me acuerdo de ti, protopadre, el que todo creó. Atiéndame. Yo estaré contigo hasta el fin, pues tú eres mi poder, yo no te abandonaré. Tu palabra otra vez, protopadre, no te dejaré, protopadre, pues ¿qué haría sin tu poder, protopadre? ¿Qué sería de los que moran en este campo mundo? Fortalece a esta gente mía, porque ya no se ve lo que se quería ver. Por eso, mantente a mi lado y danos fuerza para mejorar. Ven junto a mí, protopadre, y dame fuerza para mejorar. Ven junto a mí, protopadre, y dame fuerza, que no te dejaré. Yo siento otra vez la alegría, que llegue hasta ti nuestra alegría. El rito de la iniciación de la pubertad femenina. Esta ceremonia se realizaba con la llegada de la primera menstruación de una joven. Ella se despide de sus amigas de infancia y será encerrada en una pequeña cabaña y permanecerá arriba en una hamaca y se alimentará solo de pajaritos y pececillos. Durante su encierro, solo recibirá la visita de las ancianas para darle las lecciones para su vida adulta. Finalizado el ciclo, se le cortará el cabello como señal de adultez. La doncella reservará su cabello para un pretendiente de vista, quien se adornará con él mismo los brazos y las piernas para otorgarle fuerza en los músculos y para que lo proteja de los animales y de todos los espíritus malos.
El rito de la iniciación de la pubertad masculina, el tembetá. Mientras la iniciación femenina es un acontecimiento vivido individualmente por la joven en cualquier época del año, la iniciación del varón es siempre colectiva y coincide anualmente con la fiesta del maíz o la fiesta de los frutos maduros. La festividad del maíz es la principal fiesta de los guaraníes y equivale a un año nuevo. La imposición del tembetá al varón, varilla simbólica que se introduce en el labio inferior previamente abierto. Cada joven iniciado también será destinado a una choza en medio del bosque para recibir los consejos del anciano familiar, hasta que se cicatrice la herida.
Encuentros amorosos de una pareja joven que espera matrimonio. La abstinencia sexual es sagrada. Mangañ en Bozaray. Según los historiadores, registros de los jesuitas y del propio Vaticano, el juego de la pelota con los pies
es propio de los guaraníes de las misiones jesuíticas, que posiblemente ya lo practicaban 500 años antes de la llegada de los españoles. Apenas fundada la reducción de San Ignacio, un religioso escribe al Santo Padre: estos nativos deben ser satánicos, porque manejan con tanta habilidad la pelota con los pies y no con las manos como nosotros los civilizados europeos. Cuentan los primeros religiosos que los nativos pactaron con los mismos ser doctrinados a cambio de que se los permita el juego del mangá. Desde esa época hasta hoy, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, los católicos practican el fútbol apenas terminada la misa dominical. Historiadores paraguayos narran que la pelota se construía con una base de abatigüe o mármol de espiga de maíz, unidos por el mangaizú, extraídos de un árbol hasta que adquiriera la esferidad propia. La coronación de los ganadores, el casamiento colectivo. Existe una fuerte creencia de que cada ganador de una justa deportiva se gana también a la dama que lo preparó, y que posiblemente esta práctica fue eliminada por el cristianismo.
Imaitenda yerakae, oyehu coromombe utao, ñande ipucoromombe uvacue y ñemoñarepe. Tiene remoto origen este acontecimiento nupcial. Nuestros antepasados transmitieron a las nuevas generaciones. Así llegó a formar parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Nosotros no hacemos sino traducir en palabras el eco de nuestro latido ancestral. Como ajembe huecatuazú upuen pujare, anochecer suave como plumaje de garza, follajes electrizados de un hálito inmemorial, aromas que se adhieren a la piel como avispas, viento suave, como presagiando acontecimientos bajo el alto cielo estrellado.
puñacuera oyero cuyoajina tatayere. Alrededor de las fogatas, las hijas de la selva completan el círculo de su danza. Las frutas maduras de sus senos morenos quieren rendirse en el éxtasis de la entrega total. Mitaru su cuera oye sareco que se cuera upe allá. Más allá del círculo de la danza, los varones recorren con sus ojos las formas alucinantes de las doncellas, cuyos movimientos lanzan en el aire relámpagos de sensualidad cautivante. El amor navega por el rocío y las hijas de la selva, una a una, se aproximan al varón que durante las noches de luna les veló su núbil corazón. Oupa imita cuñaja mitarusupe, ojaín boraljú, eireteo yabuitujanma. El sacerdote, en señal de bendición en cada pareja, impregna el signo del amor. Upe allá, momburú ribete cojaruishá, opucabú, desde lejos, observa y sonríe el cacique. La danza alza su ritmo al rojo vivo. En la selva, la vida deriva por el torrente del fuego con la velocidad del vuelo. El universo palpita en el delirio nupcial. Y ahora, lentamente la fogata del cantar de la danza agoniza. Por aljupe jecobecuera mimi ñaputiva, matan uñuañua o que allá. A mí un manguecoy supecuera pujaré, bebui azul y tutui Bogotá. La noche desliza sus minutos sin prisa para no turbar el sueño de los amantes que yacen abrazados sobre la tierra generosa. Ya uñengo sabí, como ve ujamoto eji anjimija, de lejos, como una luciérnaga perdida, guiña su luz el lucero del alba, anunciando que pronto amanecerá.
Un rezo rescatado de un cacique paraguayo. Tenemos que juntarnos. ¿Habrán otra vez caciques? ¿Podremos ser entonces nosotros los hombres que fuimos, los verdaderos portadores de diademas? Estamos cansados de esperar que nos prometen cosas, que a nuestro nombre pidan cosas. He ido junto al blanco y aquí me tienen de regreso. He hablado con él para el asiento de nuestros fogones, pero no me ha oído. Tal vez yo no sea fuerte, pero ya hay de los míos que lo son, pero que ya no son los nuestros. Dicen que los indios son haraganes, que no trabajan la tierra. Pero ¿dónde está la tierra para el indio que trabaja? Pero seguiremos siendo indios en las chacras, en las estancias que luego nos tiran a las ciudades para que mis hijos sean abusados, drogados, mendigando, aplastados por las calles. Pero ¿dónde carajo está el bosque para el indio que quiere seguir siendo indio?